Vamos a resolver el ejercicio 1.26. Este ejercicio nos da un tensor de esfuerzos expresado en función en términos de los ejes X, Y y Z minúscula, y lo que nos piden es determinar los invariantes del esfuerzo, en primer lugar. Bueno, el primer invariante es la suma de los esfuerzos axiales. El segundo invariante es la suma de los productos combinados de los esfuerzos axiales menos los cuadrados de los cortantes. Y el tercer invariante es el determinante del tensor de esfuerzos. Tenemos entonces los tres invariantes. Ahora, el inciso B nos pide que consideremos una rotación de los ejes X y Y, 45 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj. A estos nuevos ejes le vamos a llamar X mayúscula, Y mayúscula. El eje Z mayúscula coincide con el Z minúscula. Entonces nada más es una rotación de 45 grados alrededor del eje Z minúscula. Lo que nos piden es calcular el tensor de esfuerzos, básicamente, en función de estos nuevos ejes. Lo que necesitamos es definir cuáles son los nuevos vectores unitarios que definen a la dirección X mayúscula y a la dirección Y mayúscula, sus vectores unitarios en función de los vectores unitarios originales, es decir, de I, J y K. Entonces, el vector unitario en la dirección X, vamos a ponerlo X con un gorrito, es igual a pues, el coseno director en X, que es coseno de 45 por I, más el coseno director en Y, que es coseno de 45 igual en J por J, más 0 veces K. ¿Sí? El vector unitario en la dirección X, su coseno director en la dirección X minúscula es coseno de 45. De nuevo, si el vector unitario, tenemos un vector unitario en la dirección X mayúscula, su componente en X es 1 por el coseno de 45. Su componente en Y es 1 por el coseno de 45 también. Y su componente en Z pues es 0. De la misma manera, el vector unitario en la dirección Y mayúscula sería en la dirección X, tendría una componente de 1 por el coseno de 45 con signo menos, porque va en sentido contrario de la X, y en la dirección Y tendríamos 1, que es el vector unitario, por el coseno también de 45. Y desde luego en Z tenemos 0. Y el vector unitario en la dirección Z mayúscula pues no es más que K, porque no hay cambio en esa dirección. Entonces, si tenemos el tensor de esfuerzos y el tensor de esfuerzos se lo aplicamos al vector unitario en X mayúscula, lo que vamos a tener es el vector de esfuerzos que se aplica, el vector de esfuerzos que actúa sobre el plano definido por X mayúscula. Entonces sería estas serían las tres componentes del esfuerzo que actúa sobre un plano definido por el vector unitario X mayúscula. Si yo lo que quiero ver es cuál es la componente en X mayúscula de este vector de esfuerzos, recordemos que esta componente es la componente en la dirección X minúscula. Esta es la componente 7 raíz de 5 sería la componente en la dirección Y minúscula y esta sería la dirección Z minúscula. Si yo quiero saber cuáles son las componentes en X, Y y Z mayúscula, pues lo que hacemos es multiplicar por la transpuesta de X y nos da 6. Si que es el esfuerzo que actúa sobre el plano X mayúscula, lo multiplico por el vector unitario en la dirección Y mayúscula, lo que obtenemos es la componente en la dirección Y mayúscula del esfuerzo que actúa en el plano X. ¿Sí? Entonces este sería sigma XX mayúscula, este es sigma XY mayúscula, y este sería el esfuerzo que actúa en el plano X
pero en la dirección z, que sería sigma xz mayúscula. En forma similar, si yo el tensor de esfuerzos lo aplico al vector unitario en la dirección y mayúscula, lo que tenemos es el vector esfuerzo que actúa sobre el plano definido por y mayúscula. De nuevo, esta sería la componente del vector que actúa sobre el plano y mayúscula, pero la componente en x minúscula. Esta sería su componente en y minúscula y esta es su componente en z minúscula. Si lo que quiero obtener son las componentes de este vector en la dirección x mayúscula, pues lo multiplico por este vector. Si quiero obtener la componente en la dirección y mayúscula, y si quiero obtener la componente en la dirección z mayúscula, obtenemos esto. Algo análogo hacemos con la dirección z mayúscula. El tensor de esfuerzos aplicado al vector unitario en la dirección z mayúscula nos da el esfuerzo que actúa sobre el plano z mayúscula. Desde luego en las componentes x, y z minúsculas. Esta sería la componente del vector que actúa sobre el plano z mayúscula en la dirección x mayúscula, esta en la dirección y mayúscula y esta en la dirección z mayúscula. Lo que tenemos así es que este ya es el tensor de esfuerzos en x, y z mayúscula. Aquí nada más puse el 1.414, que es la raíz cuadrada de 0.5, ¿no? Por 2. El inciso C lo que nos dice es que con estos resultados que obtuvimos, calcular los invariantes del esfuerzo relativos a los ejes x, y z mayúscula y comprobar que son los mismos que los que habíamos obtenido para el tensor de esfuerzos representados en x, y z minúscula. Recordemos, este es el tensor de esfuerzos, la representación matricial en los ejes x, y z minúscula del tensor de esfuerzos. Esta es la representación matricial en los ejes x, y z mayúscula del tensor de esfuerzos. Si yo calculo los invariantes del esfuerzo con esta representación o con esta representación matricial, debo de tener los mismos invariantes. En efecto, calculo el primer invariante, calculo el segundo invariante, calculo el tercer invariante y me dan exactamente los mismos valores que habíamos obtenido al calcularlos con el tensor original. Y con esto se termina el problema.